Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio, a este territorio nuestro, de nosotras, para hablar de nuestros intereses, preocupaciones, de lo que nos gustan, nuestras pasiones. Creo que las mujeres estamos en todas partes, es necesario que nos visibilicemos, visibilizarnos en dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son estas cosas que nos apasionan. Y yo estoy segura que todas tenemos algo que contar. Y hoy precisamente queremos abrir este podcast platicando de algo que nos atraviesa a todas, y es la participación ciudadana de las mujeres. Y para hablar de este tema, quiero presentarles a una amiga, una compañera de mil batallas. Decimos recurrentemente que la forma en la cual más nos vemos es cuando tenemos precisamente algo que hacer en cuanto a la participación ciudadana. Ella es Carmen Villa Chávez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco profundamente que esté hoy con nosotras. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la invitación, gracias por la provocación también del tema que ya sabes que me apasiona, y pues gracias además por el honor de hacer este ejercicio de comunicación contigo que me encanta. Que creo que ya además eres mi conejilla de indias, que siempre cuando abro un proyecto, Carmen es como una de las primeras personas que recurro. Prefiero decir pionera. Ajá, pero me encanta, tienes razón, eres de las pioneras. Y yo sé, Carmen, que eres muy conocida en este pueblo, en este lugar que te vio nacer, pero para los y les que no te conozcan, quisiera comentarles algo acerca de Carmen. Ella es tustleca de nacimiento, es directora y socia fundadora de la organización Liga Lab, Ideas que Unen, organización basada en Chiapas que enfoca su trabajo en construir ciudadanía fuerte que incluye las acciones de gobierno. Es licenciada en psicología y maestra en estudios integrados en educación con especialidad en políticas públicas. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la sociedad civil, así como experiencia liderando proyectos a nivel nacional y regional, enfocada en temas de liderazgo, desigualdades para la participación y acción ciudadana. Cree y acciona en por un mundo más justo para todas y todos. Tiene 2 gatos y solo funciona con café. Yo quiero pensar que ya ahorita ya te echaste ese café para que podamos platicar. Uno de calidad regular, de conocida cadena que encuentras en cada esquina, porque no había en mi casa, pero sí, ya vengo cafeinada. Qué bueno, fíjate, a mí me gusta mucho el café, me gusta demasiado el café, pero ya mi gastritis no me permite tomarme las tazas que yo quisiera. De hecho, tiene que ser como un momento muy especial. Hoy debería de haber sido un momento muy especial como para echarse un café. Un cafecito. Carmen, entrando en este tema, ¿qué entendemos por participación ciudadana en este sentido amplio, ¿no? Que a veces pensamos que la participación ciudadana pues es ir a votar, es como esta cuestión electoral, ¿no? Y también cómo vemos la participación ciudadana desde una perspectiva de género. Te escuché ir a abortar y yo dije, bueno, también. O sea, sí. Si quieren. Quien quiera. Quien quiera, adelante. Lo importante es que se pueda, pero no. Si quieren, pueden escribirnos a nuestras redes claro, sociales. Con mucho gusto las acompañamos y les damos la información. Pero bueno, creo que para poder platicar un poco el tema y sobre todo para platicarlo para como centrar la conversación desde las mujeres y para las mujeres, pensar la participación ciudadana como justo todas las acciones, las conversaciones, la toma de decisión que se hace en lo público, ¿no? Y al final, cuando hablamos de lo público, justo hablamos lo que sale de nuestro límite individual, incluso nuestro límite familiar, ¿no? Lo que sucede más allá de nuestro núcleo más individual, más interno, y en lo que debemos involucrarnos, y en ese sentido es hacer política desde tu ser ciudadano, ¿no? Que esa es como una de las concepciones de la participación ciudadana desde la que a mí me gusta hablar, porque
en nuestro país, sobre todo, la narrativa de hacer política está cooptada por los partidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, ay, pues esa persona es política, decimos esa persona pues está en un partido. Y ya nos queremos guardar la cartera, sí, y ya no le tenemos confianza. Sí, ya no queremos nada con esa persona, ¿no? Ya sabemos que trae un perfil, ¿no? Una carrera, y ponemos una serie de aseveraciones porque pues la política entendida, el entendimiento de la política en nuestro país está cooptada de esta manera. Y la participación ciudadana es también hacer política, ¿no? Es porque finalmente polis de lo público, ¿no? Y es como salir a lo público y hacernos cargo de lo que está sucediendo afuera de nuestro núcleo individual o nuestro núcleo familiar. Y en el caso de las mujeres, pues pienso que hay como un doble reto, una doble batalla, porque podemos hablar de las barreras o de los caminos y los mecanismos que existen para la participación ciudadana y para hacer política fuera de los partidos, de manera general, pero además las mujeres que históricamente hemos sido confinadas al espacio privado, donde el simplemente existir en el espacio público ha sido una lucha histórica en muchos casos de muchas mujeres, sobre todo en contextos de democracia occidentalizados, ¿no? Donde la estructura política de los espacios y de las instituciones se ha formado con esta lógica blanca, occidentalizada, patriarcal, pues a la mujer no le corresponde estar en el espacio público, y entonces pues hay que vencer las barreras que un sistema político que está cooptado por los partidos nos impone para poder salir a lo público y hacer política sin estar como en estos espacios políticos partidizados. Y aparte hay que vencer la barrera patriarcal de que pues a la mujer le corresponde estar adentro, ¿no? En su casa, que la voz de la mujer todavía hay espacios donde no se escucha, que la participación de las mujeres todavía hay espacios donde se cuestiona. Entonces pues hay como ahí un doble reto, ¿no? Sí, y además creo que también pasa por un asunto de cansancio de las mujeres, ¿no? De cansancio en el sentido de las tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Platico con compañeras, por ejemplo, de la participación pública, de la participación política. Le digo, hacer ciudadanía cuesta y a las mujeres nos cuesta más. Claro. Porque después de tener una doble jornada, una triple jornada y encima que te digan, ve a la junta de la colonia, lucha por tu museo de la ciudad, lucha por los espacios públicos, lucha por estos espacios, apropiate del espacio público, pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque las tareas de cuidado recaen en nosotras, pero aún con todas esas dificultades, las mujeres históricamente, pues también hemos hecho cosas de participación ciudadana, ¿no? Y que a veces ni siquiera somos conscientes que estamos haciendo participación ciudadana. Claro, la otra perspectiva que me gusta presentar es también como cuando entendemos la participación ciudadana desde esta estructura política, desde, por ejemplo, en nuestro modelo de Estado y a partir de las normativas y las leyes que tenemos, pues hay una serie de mecanismos que existen en nuestras leyes de participación ciudadana, donde nos dicen, así se participa en este país, ¿no? Y entonces, pues nos dice las leyes de participación, puedes hacer una consulta, o puedes hacer una audiencia pública, o puedes hacer un plebiscito, o puedes hacer un presupuesto participativo, o puedes, ¿no? Y además muchos conceptos que a veces que ni entendemos. Ni sabemos de qué se está hablando y qué se necesita hacer. Y cuando los entendemos, que esto es algo bien interesante también, están hechos para que no funcionen, ¿no? Por ejemplo, en algunos estados, para hacer una consulta pública, necesitas juntar más firmas que para resucitar al PRD. Entonces, mejor haces un partido y impones un diputado y que meta la iniciativa, porque finalmente, o sea, juntar el número de firmas que te piden para ver si podemos o no hacer una calle, podemos o no poner una luminaria o decidir qué hacer sobre un río,
es un requisito imposible, ¿no? Pero por otro lado está esto que mencionas. Las mujeres se han hecho, aún con todos estos retos, se han hecho cargo de los asuntos públicos de muchas maneras a través del cuidado, ¿no? Por ejemplo, históricamente y en muchas de las distintas culturas y sociedades, sabemos que son las mujeres las que cuidan el agua, ¿no? Las mujeres son las que históricamente son más cercanas al cuidado de los recursos, precisamente porque están asignadas a las tareas de cuidado y a las tareas de procuración, ¿no? de este mismo cuidado para sus familias y por ende para sus comunidades, pues finalmente terminan haciendo estas organizaciones colectivas para el cuidado de recursos, para la solución de problemas comunitarios que los hombres no tienen tiempo de hacer porque están encargándose de otras tareas. Y es irónico lo del tiempo, también lo nombrabas tú por el tema de los cuidados, porque las mujeres tenemos 2, 3, 4 jornadas y entonces aparte tienes que ir a ver si te pusieron el agua, ¿no? A ver si la ruta de la combi, si te la pasan por donde necesitas que pase y ir a pedir audiencia, ir a organizarte con tus vecinas, ¿no? Cualquier lucha, cualquier problemática que se tenga que abordar, pues las mujeres generalmente son parte de ella. Y como un dato que me parece muy interesante, en este movimiento que están lanzando de cómo podemos institucionalizar los cuidados y hacer un sistema nacional de cuidados que incluya justo la distribución más equitativa de los trabajos de cuidado que se recargan en las mujeres, hicieron una investigación donde encontraron un dato en el que las mujeres al casarse ganan 7 horas de trabajo extra, ¿no? En los cuidados, en tareas del hogar, y los hombres al casarse pierden 2, ¿no? Entonces, ahí está como muy evidente el dato de cómo la distribución de los trabajos de cuidado en lo doméstico sigue pensándose como un deber de las mujeres y por ende, pues estamos bien ocupadas para entonces salir a hacer política a lo público, ¿no? Claro, y aparte que tiene consecuencias, se vuelve como un ciclo vicioso, el hecho que las mujeres no tengamos tiempo o se nos haya relegado del espacio público de hacer ese trabajo de incidencia, también ocasiona que el mundo público no esté construido para que nosotras se nos permita. Por ejemplo, no lo sé, veo algunas reuniones con políticos o con personas tomadoras de decisión para una calle, para tal, y a la mera hora quienes llegan son hombres y que no tienen una realidad bastante distorsionada a veces porque no es su contexto que el que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, tal vez no les preocupa que tal colectivo pare a las 10 de la noche o lo que pasa en estos comités de educación, ¿no? Los que son más conocidos como comité de padres de familia, aunque luego nada más estén compuestos de puras madres, ¿no? Entonces, las mujeres podemos, al hacer este tipo de incidencia, en poder participar, de colocar nuestros temas, ¿no? Porque también se vuelve este círculo, ¿no? vicioso en el que no haya participación ciudadana de las mujeres, se ve reflejado, ¿no? Claro, y ahí nos toca construir, al Estado tiene la obligación, pero bueno, vamos lentos, pero entonces también a las mujeres que ya estamos haciendo política desde la parte ciudadana, pues como tener muy claro cuáles son las barreras que tenemos las mujeres y además cuáles mujeres tienen más barreras también para participar, ¿no? Y visibilizarlas, nombrarlas y también empezar a derribarlas, ¿no? Esto que decías, bueno, vamos a hacer una reunión de vecinas y vamos a hacer un programa para mejora y no hay un espacio para que se cuiden a las infancias mientras las mujeres están participando. Entonces simplemente no puedo llegar, ¿no? Si tengo 2, 3 niños que tengo que estar cuidando, pues ya no puedo llegar al taller maravilloso por muy bien planeado que esté para que todas las voces estén presentes, ¿no? Si la junta vecinal es en el horario en que tengo que ir a la escuela para recoger a las infancias, pues ya no sucedió, ¿no?
Si no estoy consciente de la doble jornada, de la triple jornada, pues tengo que, o sea, planeo mis estrategias de participación o mis acciones en momentos que no funcionan para las mujeres, pues nunca tengo mujeres en esos espacios, ¿no? Y también lo otro es que para muchas mujeres el espacio público, la participación, pues no la entendemos como la participación, ¿no? O sea, y cuando sí se nombra, pues nos intimida el espacio, porque es un espacio que está lleno de hombres, ¿no? Y que tiene unas lógicas en las que no estamos habituadas, porque no estamos ahí. Entonces también estamos de pronto convencidas también que tal vez lo que vamos a decir no es tan valioso, ¿no? Tal vez vamos a decir, oigan, pero pues estaría bien que hubiera un camino por acá, porque en realidad por acá es que vamos por los niños y las niñas a la primaria, pero pues a lo mejor eso no importa porque están hablando de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Están hablando de... Y entonces también nosotras empezamos mucho a cuestionar pues cuál es el valor de nuestra participación allá, ¿no? Y hay algo que hacemos en el equipo de liga, que sabes que somos casi todas mujeres, sobre todo cuando tenemos que ir a espacios donde pues, tenemos que hablar con toda nuestra experiencia, con todo el trabajo que hacemos de análisis de datos, ¿no? De recomendaciones de política pública, de los temas que trabajamos. La recomendación que nos damos es te deseo la confianza de cualquier hombre cis, hetero promedio, para que en esa junta brilles, ¿no? Con esa ya alarmas, ¿eh? O sea, con que tengas la certeza de levantar la mano y decir lo que sabes y lo que tienes que decir, ya con eso alarmas, ¿no? No hay que ser tampoco tan ambicioso. Sí, ¿no? El ejemplo también que luego comentas mucho, ¿no? El de, pues un hombre promedio en Estados Unidos cree que le puede ganar. Claro. A Serena Williams. A Serena Williams. Esto fue una encuesta. Son datos que los pueden encontrar en internet. Hicieron una encuesta, digamos una encuesta que es válida para la población que encuestaron, donde le preguntaban a hombres si creían que le podían anotar un punto a Serena Williams. Y la gran mayoría de hombres blancos hetero decían que sí le podían anotar un punto de tenis a la multicampeona de tenis, o sea, la más grande ganadora del tenis en la historia del mundo, que le podían anotar un punto. O ganarle a un oso, uh-huh, a golpes también. Bueno, ya luego. Y fíjate que parece nada, pero solamente esto, ¿no? La seguridad de que tu voz sea escuchada y que es valiosa y que además ese punto de vista es importante, hace la diferencia, ¿no? En la participación, hace la diferencia también en las políticas públicas, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo estamos en Chiapas en cuanto a una política pública que vaya encaminada a la participación ciudadana de las mujeres? Antes de nombrar eso, y justo como preámbulo para hablar de, bueno, qué cosas tienen que suceder para que las mujeres participen, a mí sí me gustaría como nombrar algo que no caer en la trampa del empoderamiento, ¿no? O sea, sí es importante que nos sepamos valiosas, escuchadas, ¿no? Legítimas en los espacios públicos porque nos pertenecen por derecho, pero tampoco caer en que entonces el trabajo, sobre todo si viene de la institución, sea en fortalecer la voz de las mujeres y no haces nada alrededor de las estructuras que histórica y sistemáticamente existen para que la participación de las mujeres no suceda, ¿no? Nosotras hacemos nuestra chamba, gracias, pero al Estado le toca hacer otras cosas, ¿no? Porque si no les estás dando más trabajo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, al Estado le toca abrir muchísimo más el espacio cívico. En Chiapas particularmente en los últimos años hemos visto una reducción bien importante del espacio cívico, y cuando hablamos de espacio cívico hablamos de las condiciones que existen para que haya la participación ciudadana, ¿no? Que se garanticen los derechos para que podamos como salir y exigir y participar, y que la normativa que exista nos respalde, ¿no? Y que las acciones políticas que veamos por parte del Estado sean amigables con la participación ciudadana. Y eso lo estamos viendo un poco reducido o amenazado, ¿no? Uh-huh.
Por un lado, por las políticas del Estado, por otro lado también por el tema del crimen organizado, ¿no? Claro. De manera general. Pero además, cuando hablamos de pues, cuáles son las condiciones para participar, que me gustaría nombrar de manera general, nuestra ley de participación ciudadana contempla 6 mecanismos de participación, cuando hay más de 60 en el país, ¿no? Con retos muy importantes, ¿no? Para la implementación de estos mecanismos. En la experiencia de Menos Puentes, un colectivo que acompañamos y del que soy, desde Liga Lab, y del que soy parte, buscamos activar 2 mecanismos, el de audiencia pública y el de consulta ciudadana. El de audiencia pública costó, pero se logró. Claro, pero además, Carmen, estás hablando de sistemas de participación ciudadana que ya están en el top, que además, o sea, ¿qué tanto puede un ciudadano promedio acceder a eso, ¿no? Todo lo que te implica, ¿no? Y en este contexto, en un sistema que le pone muchos hoyos, tropiezos a las mujeres por esta cuestión de falta de acceso económico, tareas de cuidado, por muchas cosas que vivimos en nuestra cotidianidad, pues es más difícil, ¿no? Totalmente. Y justo quería compartir que en este equipo de Menos Puentes, que es un equipo pues con mucha gente, con mucha experiencia técnica, ¿no? Con mucho, digamos, conocimiento del sistema político y de las normativas del Estado, pues fue un camino tortuoso. Entender los mecanismos, que el IEPC nos dio una capacitación para que pudiéramos entenderlos y aplicarlos, que tuvimos que pues hacer una serie de escritos, y yo diría, las mentes más brillantes de mi generación, y el Congreso nos regresó 3 escritos. O sea, es muy difícil activar un mecanismo de participación ciudadana. Entonces encontramos una gran barrera allí para que estos, que son recursos y mecanismos que están en la ley, para que nuestra participación tenga un impacto, digamos, un poquito más cercano a la política pública, pues es un camino bien complejo, ¿no? Y si aunamos además a esto la manera en que está estructurada la participación ciudadana no está pensada en clave feminista o que para que se puedan incluir no solamente a las mujeres, pero cómo pensamos en normativas, en leyes que estén, y en mecanismos y en incluso posicionamiento de las instituciones que estén pensadas en función de mujeres racializadas, ¿no? De mujeres cuya lengua primaria o su primera lengua no es el español, para mujeres que viven geográficamente alejadas de la institución, para mujeres con discapacidad, ¿no? Para personas de otras identidades sexogenéricas, ¿no? ¿Cómo llegamos allí, ¿no? Si pensamos que no estamos contemplando en este tema del espacio cívico, pues todos los retos que además puede tener, por ejemplo, una persona trans en su proceso de transición, para levantar la voz, para hablar en un espacio de toma de decisiones, sin contemplar que va a haber una serie de estigmas y de prejuicios que se pueden depositar a su voz, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en cómo vamos a dar voz a las infancias, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a escuchar y a hacerlas parte de la vida política del país? Porque al final muchas de la toma de decisiones que pasan en la cotidianidad de la infraestructura de la ciudad, de las leyes, de las normativas del ayuntamiento, atraviesan e impactan la vida de las infancias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar también esa perspectiva feminista que nos ayuda a voltear a ver a todos estos grupos para tener bien claras estas barreras, ¿no? Carmen, ¿y cómo hacer como todo esto? ¿Qué sí podemos hacer y cómo lo podemos hacer, no? Porque yo entiendo, y creo que es una constante lo que te decía, como llegamos muy cansadas, ¿no? Estamos muy cansadas y también llega el momento en el que el mensaje no es
ya esto no importa nada, ya mejor voy a exiliarme de este lugar, o ojalá en otros lugares estén mejor, ¿no? O ya no hay nada que hacer, mejor me quedo en el espacio privado, ¿no? O es una lucha a la que está perdida, ¿no? Cómo trazar este camino en el cual podemos hacer incidencia, ¿no? Como la parte, no lo sé, desde tu experiencia también, ¿no? De decir, sí se puede, ¿no? Sí es posible, sí es algo que valga la pena, sí es una batalla que hay que darla, ¿no? Yo creo que la batalla hay que darla porque estamos hablando de derechos, ¿no? Pero pues el cansancio también sucede, ¿no? El agotamiento, la frustración y el que también nos pasa que sentimos que hay espacios en los que ya hemos avanzado y de pronto nos encontramos espacios públicos donde mujeres se nombran en masculino, ¿no? Pues como todavía hay como todos estos vicios, como que en otros espacios ya no existen y una se queda como, ay, ¿no? Como a dónde llegué, y entonces termina siendo agotador, ¿no? Yo creo que algo que este efecto Penélope, ¿no? Que tejes, pero luego te toca, o sea, te destejan en la noche, ¿no? Y entonces, órale, hay que volver a empezar totalmente. Y creo que algo o sea, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer, pero antes de decir tal vez las que podemos hacer, pensar en qué cosas nos dan esperanza, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que algo que es bien importante para quienes nos dedicamos a hacer política en este país donde la política está fuera de los partidos, en este país donde la política está cooptada por los partidos, pues es un camino bien tortuoso y bien puede llegar a ser bien frustrante. Creo que algo que a mí personalmente me da mucha esperanza es como ver estos pequeños proyectos y estos pequeños bolsillos de esperanza donde las cosas están siendo distintas, ¿no? Que tal vez a nivel muy micro, tal vez como transformaciones muy pequeñas, pero por ejemplo como ver infancias, ¿no? que se hablan desde un lenguaje incluyente, que entienden las voces de las distintas personas, como sin estos sesgos con los que nosotros crecimos y nos tocó después desenmarañar qué era y por qué nos teníamos que posicionar desde otro lado, ¿no? Entonces como ver estas infancias además como apropiándose de luchas, como el uso del espacio público en los parques o el uso del derecho al medio ambiente, eso nos tiene que dar esperanza porque para mí significa que pues, la curva de quienes vienen tal vez sea un poquito más corta, ¿no? Entiendo que no son todas las infancias, ¿no? Entiendo que no... Que hay contextos, que hay contextos, pero finalmente estos pequeños espacios nos devuelven como esta vitalidad de decir, bueno, hay algo que está cambiando y vale la pena seguir cambiándolo. Espacios donde hay mujeres organizadas, ¿no? Donde hay mujeres como atendiendo asuntos públicos y resolviendo asuntos públicos, ¿no? Y que lo hacen tal vez sin llamarle participación ciudadana y tal vez sin ser conscientes muchas veces y otras tantas sí, muy conscientes de todo lo que implica, ¿no? Claro, pero finalmente transformando un pequeño microecosistema, si quieres, pero que finalmente ves ahí un potencial, ¿no? Organizar juventudes organizadas, ¿no? Juventudes que se están preguntando cosas y se articulan a partir de las causas que les interesan. Entonces eso finalmente a mí me da mucha esperanza. También me da esperanza un hombre hetero cis con poder que empieza a decir ellos y ellas a sus 62 años, ¿no? Yo esa no muy... me entusiasma menos, pero... esa no muy te la compro, pero bueno, vamos, pero que mira, al menos... Yo siento que quiere decir que posiblemente no todos, pero hay gente que está escuchando, ¿no? Y hay gente que sí se está preguntando, ¿no? O sea,
Yo lo veo en el equipo del museo, ¿no? Todos son, dice un poco en broma, más de 1500 años de experiencia acumulada y casi que no nos estamos equivocando. Yo creo que son más de 1500 años. Digamos, para no ser muy así presumidas, entonces personas mayores que de pronto, pues sí se empiezan a preguntar, está bien, pues digamos, todas nosotras las personas, ¿no? Y creo que sí, o sea, creo que sí da esperanza porque es más difícil transformar ahí, ¿no? Entonces no vamos a verles tal vez abrazando toda la causa que estamos enarbolando, pero el hecho de que pequeñas cosas que para algunas personas son muy importantes de renunciar, se las estén cuestionando y decidan cambiarlas, más allá de que tenga un impacto, más bien te muestra que se puede, ¿no? Que se puede cambiar. Oye, Carmen, ¿y tú en lo personal, cuándo o cómo es que dijiste, por este camino es el que quiero andar, ¿no? Por acá quiero incidir? A veces como que hay una pregunta recurrente que nos hacen a las que nos manifestamos feministas, ¿no? O nos nombramos feministas, y cada una decide incidir en donde quiera, ¿no? Y siempre nos dicen como, ¿cuándo te llegó? Y no es de que como que un día te llegó como el airecito de la Rosa de Guadalupe y decidiste, ahora le voy a hacer feminista, pero no sé, siempre las causas por las cuales decidimos luchar o en las que decidimos caminar atraviesan también con nuestra vida, ¿no? O sea, ¿por qué tú dijiste, por acá quiero incidir? La participación ciudadana es importante. ¿Cómo te llegó? Ok, pues tengo dos respuestas para eso, ¿no? Una es que yo siento que mi nacer político, yo nací políticamente en Chile, porque por azares del destino, tuve la oportunidad de vivir 10 meses en Chile y ahí me acerqué por primera vez, no por primera vez al feminismo, porque aquí ya había una articulación feminista importante y yo ya me había acercado, una de ellas tu hermana, que fue las primeras mujeres que yo escuché, a Patricia Chandomí hablar de feminismo, pero digamos que yo así dije, bueno, tengo que saber un poco más de esto y empecé como a activarme, digamos, políticamente. Fue con una colectiva feminista de mujeres autoconvocadas, colectiva de feminista de mujeres y lesbianas, antiespecista, en Concepción, Chile. Y ahí me pregunté las cosas que nos preguntamos las feministas y empecé como a buscar mi camino en la... Primero creí que en el activismo, pero después lo volví como pues una práctica de vida, ¿no? O sea, una política que atraviesa todo lo que hago, ¿no? Y accionar desde esta parte, decir, sí, soy feminista, pero además activo desde esta parte de la participación ciudadana, ¿no? Claro. Y yo creo que el tema de la participación ciudadana para mí se volvió sumamente relevante con la muerte de mi mamá. Tú sabes que mi mamá fue funcionaria pública toda su vida y entonces en mi casa siempre hubo como como mucho respeto al Estado, ¿no? Y a la institución pública. Mi abuela, su mamá fue maestra, así maestra del pueblo que abría la primaria por primera vez en el pueblo y entonces iba a tocar las puertas de las casas para que le mandaran a los niños, su papá también. Entonces como había... pues al final producto un poco de la política, de la estrategia política mexicana de crear Estado, mi mamá era una convencida, ¿no? De las instituciones públicas. Mariana y yo estudiamos en escuela pública toda la vida, mi hermana y yo. La universidad me ganó una beca y entonces ya le salí un poco del carril, pero finalmente ellos le apostaban a la escuela pública, le apostaban a la salud pública y pues mi mamá muere de cáncer por un, diagnosticado muy tarde y atendida en una institución pública, ¿no? Para mí, la manera en cómo interpreto es que el Estado le falló, ¿no? Y desde ahí se volvió como una causa para mí
pues sí yo no voy a trabajar en el Estado, espero que esto que diga no se me haga no se me haga chicharrón la boca y yo pueda seguir teniendo el privilegio de trabajar. Toda mi vida he trabajado desde sociedad civil organizada, pero sí creo que tenemos que apuntar a que el Estado responda y garantice lo que le corresponde garantizar y darnos, ¿no? Porque ese es el sentido de que un Estado-nación exista. Entonces, pues mi trabajo de participación ciudadana está orientado a hacer incidencia en política pública. O sea, no a que muera el Estado y todos anarquistas. Luego sí lo ando pensando. Sí, no es lo que te iba a decir. No crean que no, sí, o sea, sí lo ando pensando. No lo digas como que si fuera lo peor que nos puede pasar, porque puede ser lo mejor que de hecho, mira, pero hasta este momento mi trabajo en la participación ciudadana está orientada a eso, ¿no? Por eso hablo de mecanismos, por eso hablo de diálogo con las instituciones, por eso hablo de cómo la institución sí tiene que construir espacios, pues de escucha y de co-construcción con la gente, ¿no? Con las personas. Claro. Oye, Carmen, pues te agradezco profundamente. Yo siempre digo que acá cuando platicamos una se siente súper entretenida y nos podríamos llevar mucho tiempo platicando, pero se nos acaba el tiempo. Pero antes de que cerremos totalmente este episodio, yo quisiera que nos dejaras algo y que nos dejaras una recomendación de un libro, un podcast, un contenido hecho por mujeres que a ti te haya sido significativo, ¿no? Puede o no puede ser que hables sobre este tema del que hemos platicado hoy, ¿no? Estuve pensando si había algo que tuviera, que pudiera recomendar que fuera hecho por mujeres con el tema de participación ciudadana. Tengo 2 recomendaciones, ¿no? Una sí tiene que ver con la participación ciudadana. Otra es una que me tiene fascinada en estos días. Enganchadita. Una es que visiten una plataforma que se llama politicacolectiva.org. Son unas morras de Chihuahua que están muy chidas y tienen dos grandes programas. En uno hacen pues revisión de la cuenta pública de los municipios y de los estados, y es muy fácil, ¿no? La plataforma está muy linda, visualmente es muy atractiva, y es muy fácil como ver en qué se están gastando el dinero los municipios y los estados, y eso también es participación ciudadana. Claro. Si hay un tema que te interesa, lo primero que tenemos que ver es cuánto dinero tiene y cómo se está gastando ese dinero, ¿no? Y ellas actualizan esa plataforma de manera continua y es muy rica de ver. Y también tienen una que se llama Primavera Política, ahí mismo en esa página, donde puedes revisar cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que están activos en tu estado, qué significan cada uno de ellos, porque si de pronto decimos plebiscito, es como de, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué se come? Entonces, ahí pueden revisarlo. Y la otra recomendación que tengo para ustedes es una artista argentina, hip hopera, que se llama Sara Eve, que últimamente me ha servido mucho para teclear, y tiene letras ahí muy incendiarias. Entonces, si tienen oportunidad de escuchar a Sara Eve, la recomiendo ampliamente. Muchas gracias, Carmen. ¿Tú tienes alguna recomendación? Sí. Porque voy a hacer este cambio de estampitas. Sí, por supuesto. Fíjate que había también, es un libro que no tiene mucho que acabo de leer, que se llama Un lugar seguro, de Olivia Terova. Este libro me gusta mucho, uno, porque está escrito en primera persona y lo traía a la mesa porque precisamente, ¿no? Estos espacios de escucha entre nosotras son importantes, ¿no? Y ella retoma esto, ¿no? Un poco como parafraseando el de la habitación propia de Virginia Woolf, claro, en otro contexto y otra edad. Son ensayos cortitos. Creo que muchas mujeres podemos espejearnos ahí. Es un libro muy íntimo, muy honesto, se me hace muy, muy honesto y muy digerible.
se los recomiendo mucho. Un lugar seguro, de Olivia Teroba. Es una delicia leer esa mujer escribiendo porque es muy fácil de conectar con ella. Entonces, pues muchas gracias, Carmen. Te agradezco mucho el haber podido platicar y por supuesto también muchas gracias a todos, a todas, a todos quienes nos escucharon el día de hoy. Gracias, Sandra, gracias a todas, a todos, todes.